Buenos días familia, bienvenidos al día número 6 de este ayuno de Daniel. Le pido mucho a Dios de que nos fortalezca y bueno, que sigamos fortaleciendo nuestro espíritu con este ayuno, que nos mantengamos bien firmes. El tema del día de hoy que vamos a estar aprendiendo se llama Manteniendo la pureza espiritual. No dejes que tu espíritu se contamine. Wow, yo creo que, bueno, en estos 21 días precisamente pues es lo que estamos haciendo, estamos desintoxicando, por decirlo así, nuestro espíritu, estamos de verdad sacrificando, haciendo pues sacrificios genuinos, pues por una petición o porque queremos también crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Entonces creo que este tema, bueno, tiene todo que ver con lo que estamos participando en estos 21 días y tiene absolutamente todo que ver con Daniel. Y Daniel pues es uno de los ejemplos guías que vamos pues a estar viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque como hemos visto en otras reflexiones en Daniel 1:8, claramente dice que Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Entonces es esa actitud de proponerse a no contaminarse lo que vamos a estar estudiando el día de hoy y enfocado a la parte espiritual. Pero ¿qué es ese tema? Vamos a comenzar con la definición de pureza. ¿Qué es en sí ese término puro? ¿Qué es pureza? Pues resulta que la pureza se define como esa cualidad de puro, o es aquel que está libre o sí, libre o no tiene ninguna mezcla, es algo puro, sí, es algo que no tiene ninguna contaminación o nada que mezclado, pues, sino es algo puro, ¿verdad? Eso es pureza. Recordemos que todos nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y es importante que nosotros reconozcamos que hay algo más allá de un mundo físico que nos rodea, que el mundo espiritual no son solo fantasías, es tan real como el mundo físico que vemos, y el mundo espiritual tiene impacto en el mundo físico, y pues también el mundo físico y aspectos del mundo físico que también impactan pues el mundo espiritual. ¿Qué es nuestro espíritu? ¿Qué es nuestra alma y cuerpo? El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Es esa parte que nos permite tener esa comunión con Dios, como que nos conecta con el mundo espiritual. Ese es nuestro espíritu. Alma es donde encontramos nuestras emociones, la conciencia, voluntad, la mente. Esa es nuestra alma. Y más adelante vamos a ver otra reflexión, en otro día vamos a ver otra reflexión de cómo mantener esa pureza en nuestra alma, y también vamos a ver cómo mantener la pureza en el cuerpo. Hoy nos vamos a enfocar mucho en la parte espiritual. Pero bueno, ¿cuál es el cuerpo? Es toda la parte física. Vamos a partir desde 1 Corintios 2:13, que dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir, a entender las verdades espirituales. La verdad es que la inteligencia humana y esa lógica como física no nos ayuda, no nos alcanza para comprender los secretos espirituales. Nosotros como creyentes debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y Él es quien nos ayuda a llegar a esas conclusiones basadas en la perspectiva de Dios. No es la perspectiva humana o de nosotros mismos, sino basadas en llegar a entender como esas verdades espirituales que Dios nos va mostrando, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender. Nosotros no podemos en nuestras propias capacidades humanas, porque es pues algo espiritual, y lo dice claramente en 1 Corintios, con palabras enseñadas por sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos ayuda también a tomar decisiones sabias,
pues es gracias a esa conexión espiritual es que también podemos reconocer su obra en nuestra vida y también nos ayuda a discernir falsos maestros o falsas doctrinas, identificar las cosas de las que debemos alejarnos. Y este es un punto muy importante en este tema porque gran parte de mantener esa pureza espiritual es poder discernir por medio del poder del Espíritu Santo que nos ayuda a discernir qué cosas son esas las que nos tenemos que alejar, porque no es algo como que yo les pueda entregar una lista con 10 cosas que para mantenerse puro espiritualmente. No funciona de esa manera y lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver mucho que ver con estar llenos del Espíritu Santo, conectados en esa comunión para poder discernir qué son estas cosas que están contaminando nuestro espíritu. Entonces, claramente lo dice Efesios 6:12, que dice así: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, es decir, el mundo espiritual, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La lucha que tenemos no es contra cosas físicas que podemos ver con nuestros ojos. La lucha es contra entes espirituales. Pues todos estos ataques espirituales buscan alejarnos de Dios y sabotear como esa pureza espiritual que pues nosotros, que es ideal que lleguemos a tener, ¿no? Y si seguimos leyendo en ese capítulo, en Efesios 6, Dios nos enseña la armadura que debemos usar en todo momento. Creo que varias veces hemos escuchado estos temas y lo hemos estudiado anteriormente, la importancia de mantenernos con la armadura puesta, de ponernos la armadura todos los días, porque bueno, el mundo espiritual no lo vemos, pero estamos en una guerra, es una guerra constante espiritualmente, entonces es importante que nos preparemos y que nos mantengamos conscientes de esta guerra y preparados con la armadura. ¿Okay? ¿Qué es la pureza espiritual? La pureza espiritual es ser apartados, es como tener un ambiente espiritual o un espíritu que esté esterilizado. Ojo, no estéril, de que no da frutos, no, esterilizado, es decir, sin mezclas, sin contaminación, algo limpio, algo puro. Como por ejemplo, cuando se esterilizan instrumentos médicos, es un concepto parecido y ahorita vamos a ver en qué se parece. Entonces, Josué 6:18, antes de seguir adelante, dice así: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. En otras traducciones, creo que es en la Reina Valera, habla que no debe, a estas cosas que deben ser destinadas a destruirlas o a ser destruidas, las llaman anatema. Esa palabra anatema. ¿Qué es un anatema? Anatema es algo que ha sido consagrado a otros dioses, a dioses falsos, algo que trae maldición o que trae desgracia al campamento o a nuestra vida, a nuestra familia. Son esas cosas que si permitimos que entren en nuestra familia, que entren en nuestra vida, nos van a afectar, nos van a atar, nos van a afectar espiritualmente, nos van a contaminar espiritualmente. Hay cosas en nuestro mundo físico que son consagradas a ídolos, como lo son imágenes, incluso libros. Hay costumbres que solo buscan exaltar esta cantidad de dioses falsos. Hay canciones, películas, hasta alimentos que son consagrados. Bueno, muchas cosas oscuras y también a dioses falsos. Y puede que nosotros no nos estemos dando cuenta porque nuevamente, pues si lo miramos con nuestros ojos físicos, pues no nos vamos a dar cuenta porque esto hay que discernirlo en el espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces existen esas cosas que contaminan nuestra vida espiritual. Volviendo al ejemplo de la esterilización de los instrumentos clínicos. En el momento en el que se abre como la bolsita, porque hagan de cuenta que eso son unas bolsitas y aquí les voy a poner una fotico,
unas bolsitas, como unos sobrecitos donde se esterilizan los instrumentos. En el momento en el que se abre esa bolsa para usar el instrumento, pues se expone a contaminación, a toda la contaminación pues que está a su alrededor, ¿no? Si se llega a poner en una mesa, pues va a estar contaminado. Bueno, todo el tema, ¿no? Nuestra vida espiritual debe mantenerse pura, como está dentro de esa bolsita que está pura, sin que no tiene ninguna contaminación. En el momento en el que nosotros dejamos entrar el anatema, es decir, todas estas cosas que hablábamos que están consagradas a otros dioses, o cosas que son, por ejemplo, bueno, oscuras, o incluso el mismo pecado que nosotros tenemos como consentido, todas estas cosas como que comienzan a hacerle huecos a esa bolsa que está limpia, o que mantiene como nuestra vida pura, y entonces comienza a contaminar. Entra el anatema, permitimos que entren todas estas cosas, acolitamos todas estas cosas en nuestra vida, y eso comienza a contaminarnos. ¿Ok? ¿Por qué Daniel se propuso no comer la comida del rey? El tema no era en sí bueno, sí era el alimento, pero no era en sí el alimento que porque era comida, no. La razón por la que él decidió no consumir esa comida que el rey le estaba proponiendo, que supongo que era muy deliciosa porque eran los banquetes del rey, pero él y sus amigos se propusieron no consumir esa comida porque podía estar consagrada a los dioses babilónicos, o también porque podía ir en contra de las leyes pues de los judíos de no consumir ciertas cosas. Entonces, bueno, volvemos al tema de la fidelidad y de lo radical que tuvo que ser Daniel en ese momento, bueno, Daniel y sus amigos que tuvieron que ser en ese momento. Pero parte era que ellos no querían aceptar ese anatema en su vida, cosas que habían sido consagradas a dioses falsos. Ellos no querían nada que ver con eso. Entonces, ¿cómo lo vemos aplicado en nuestra actualidad? Los dioses de este mundo actual, ¿cuáles son? Vemos que es el dios dinero, puede ser el dios trabajo, el dios orgullo, uno mismo que se pone en ese primer lugar, el odio, mejor dicho, todo lo que busque sacar a Dios del primer lugar en nuestra vida se considera un Dios falso, y todo lo que sea consagrado a ese Dios falso se considera anatema. Entonces mucho cuidado también con abrir puertas espirituales. A veces pensamos que lo que hacemos es tan inocente, pero tiene una implicación espiritual bien grande. Entonces hay que tener en cuenta eso para evitar abrir puertas espirituales, como por ejemplo las películas de terror o cosas relacionadas con el ocultismo. Todas estas cosas bien oscuras abren puertas que pueden llevar a ataduras espirituales graves. También la música, recordemos que el enemigo conoce el poder espiritual de la música, entonces seamos muy selectivos con lo que dejamos entrar en nuestra vida, con lo que estamos escuchando, porque eso va a afectar nuestra vida espiritual y va a contaminar nuestra vida espiritual. Recuerden el ejemplo de la bolsita, va a hacerle esos huecos en nuestra vida espiritual que va a permitir que entre contaminación y que nos quita esa pureza espiritual. La clave aquí en todo esto es el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Como les dije anteriormente, no es que les voy a dar una lista de 10 cosas que evitar. No, esto es algo que el Espíritu Santo nos tiene que ir mostrando. Es algo que se va construyendo a medida que vamos teniendo una comunión, una íntima comunión con Dios. Vamos discerniendo, vamos identificando esas cosas que tenemos que alejar de nuestra vida o que tenemos que evitar. Esa sensibilidad que desarrollamos solamente se da como con el Espíritu Santo, o con esa íntima relación con el Espíritu Santo es que nos permite desarrollar la sensibilidad. Solamente así vamos a lograr reconocer el anatema antes de que le permitamos entrar y contaminar todo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo y su espíritu está, como Daniel se propuso, a no contaminarse, llega a un lugar con un ambiente espiritual pesado, quizás lleno de cosas que lo pueden contaminar, de espíritus malos, de mucha oscuridad, y naturalmente lo va a rechazar.
se siente fuera del lugar, se siente incómodo, quiere rápido salir de ese lugar, hasta puede incluso llegar a sentirse enfermo físicamente. ¿Por qué? Porque esa persona está llena de luz, esa persona no pertenece a ese lugar, y el Espíritu Santo le da esa sensibilidad, y bueno, y pues por andar y anhelar esa pureza espiritual, pues eso choca, naturalmente choca. Entonces esta persona pues es mejor que se aleje. Entonces, pero si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, si creemos que no, eso no afecta, las cosas que yo escucho no me afectan, y no logramos entender la dimensión de todo esto y pensamos que es solo una fantasía, pues bueno, el Espíritu Santo pues no, ¿cómo nos va a ayudar a, a entender o a alertarnos si no estamos conectados con Él? No sé si me voy a entender. ¿De qué manera vamos a escuchar esas alertas si no estamos poniendo cuidado, por decirlo así? Entonces es muy importante como despertar un poquito también en ese aspecto y saber que estamos bajo ataque espiritualmente, que el hecho de que nuestros ojos físicos no lo vean no significa que no esté pasando, está pasando alrededor de nosotros. Entonces la idea es que como que nos despertemos un poquito el día de hoy y que decidamos llenarnos del Espíritu Santo y conectarnos para que Él nos muestre, pues quizás si hemos aceptado algún anatema, si hemos aceptado algún contaminante en nuestra vida espiritual, que Él nos muestre de qué manera podemos purificarnos. Y ya vamos a ir más adelante a entender eso un poquito más. Segunda de Corintios 7:1 dice así: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y ojo, ahí me parece muy interesante cómo divide las dos cosas. No está solamente diciendo contaminar nuestro cuerpo y ya, se refiere a todo, no, nuestro cuerpo y espíritu. Es decir, que el cuerpo y el espíritu se pueden contaminar. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Limpiarse consiste en dos acciones. Primero, apartarse del pecado o apartarse de lo que nos está contaminando. Y segundo, volver a Dios, arrepentirnos. Y volvemos al tema de todo el proceso del perdón, ¿verdad? Debemos hacer un corte definitivo con estas fuentes de contaminación que, como hablábamos ahorita, solamente nosotros, a la luz de la palabra de Dios y con esa revelación del Espíritu Santo, podemos identificar cuáles son. La palabra de Dios tiene que convertirse como en un espejo, donde nosotros nos miramos y podemos ver qué cosas hay que trabajar, podemos vernos a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de la revelación del Espíritu Santo. Debemos esforzarnos por perfeccionar nuestra santidad, por buscar esa pureza. Debemos quererlo. Esto es una decisión que tenemos que estar tomando la diaria, el buscar esa santidad, buscar estar puros. Veíamos en temas anteriores, cuando estudiábamos el perdón, el Salmo 51, y hablábamos que este salmo nos puede ayudar mucho como una guía durante un tiempo de arrepentimiento, durante esas oraciones donde clamamos por el arrepentimiento porque reconocemos que la embarramos. Este salmo se convierte nos puede ayudar a guiarnos. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 7 y el 10, que habla sobre todo el tema de la limpieza. Dice así el Salmo 51:7: purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y el 10 dice así, saltamos un poquito al 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Entonces, si fallamos, si encontramos que hemos permitido que el pecado, la oscuridad, entre y contamine nuestro espíritu, debemos reconocerlo primeramente y entrar en un proceso de purificación. Volviendo otra vez al ejemplo de que les hablaba de la esterilización de instrumentos médicos, de materiales médicos, eso es un proceso que toma su tiempo. Y si alguno pues está relacionado con el proceso de medicina, sabe que hay varios pasos que hay que seguir. Por ejemplo, primero se sumerge en unos líquidos que quitan como todos los contaminantes como más grandes, por decirlo así, o exteriores, externos, no sé
como llamarlo, quítalos como lo más superficial y luego entran a una especie de hornito. Aquí les voy a dejar una foto y ese horno es donde el calor lo esteriliza todo y vuelve a quedar puro y limpio y queda como en ese ambiente nuevamente protegido hasta que pues bueno va a ser utilizado y se vuelve otra vez cuando se contamina, vuelve otra vez, toca sumergirlo, limpiarlo y luego se esteriliza. Asimismo nosotros debemos entrar y sumergirnos en la presencia y en la gracia, la misericordia de Dios, sumergirnos, arrepentirnos y luego entra un proceso de cambio donde pueden haber pruebas, puede que cueste, puede que nos incomode, incluso puede llegar a dolernos, sí que nos cuesta, pero al final disfrutaremos de las bendiciones y de la libertad que es andar puros espiritualmente. Y la idea es que tratemos de mantenernos en ese estado de pureza. Mateo 5:8 dice así: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esta es una de las bienaventuranzas, mantener un corazón puro. Bienaventurados los puros de corazón, dicen otras versiones. Esta promesa de bendición y la esperanza de que veremos a Dios tiene que convertirse en un motor para nosotros, una motivación que nos impulse a anhelar esta pureza, que nos impulse a querer mantenernos santos, separados, apartados. Ese tiene que ser nuestro motor, saber que recibiremos bendiciones de Dios y que pues vamos a ver a Dios. Y bueno, voy a aclarar aquí un paréntesis. Sabemos que la salvación viene únicamente, la recibimos por gracia, no por obras, por medio del Señor Jesucristo, y esa es la verdad. Y confiamos en esa promesa de que vamos a ver a Dios, de que veremos a Dios. Como conclusión, vamos a ver Hebreos 10, versículo 12 y luego vamos a saltar al 22. Si quieren leerlo completo, súper chévere. Lo pueden leer pues todo el versículo completo claramente, pero por el tiempo vamos a saltar del versículo 12 al 22, que dice así: Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, validó para siempre. Hebreos 10:12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, validó para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y Hebreos 10:22 dice: Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces vemos que solo por medio de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote, es que logramos esa pureza. Es Él quien nos justifica ante Dios, y gracias a su obra es que podemos acudir a Dios con seguridad, con fe, pues sabemos que Él nos escucha y recibimos una respuesta. Entonces vemos como este versículo de Hebreos, esta verdad de que solamente por medio del Señor Jesucristo que podemos ser puros de corazón, es que pues complementa como esta promesa que veíamos en Mateo 5:8, de que Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Pues por medio de Jesucristo es que tenemos acceso al Padre, que tenemos asegurada nuestra salvación. Entonces, y por medio de Jesucristo es que obtenemos este corazón puro. Bajo el nuevo pacto nosotros somos limpiados por completo y de esta manera disfrutamos de la comunión con Dios. Por medio de Cristo recibimos esa purificación, pero es nuestra responsabilidad no dejar que entre nada más, nada que contamine nuestro espíritu, de no aceptar el anatema, no abrir puertas espirituales, de no dejar que ningún supuesto Dios falso tome el lugar del único Dios vivo y poderoso, de no adoptar costumbres paganas, porque por más inocentes que parezcan, nos van a contaminar, nos llevan a contaminar nuestro espíritu. El enemigo busca engañar y disfraza lo malo por algo inocente.
pero que no se nos olvide que detrás de todo lo físico hay unas implicaciones espirituales que puede que no las alcancemos a percibir con nuestros ojos físicos, pero eso no significa que no exista, sino de que tenemos como que afinar nuestra visión espiritual, por decirlo así, y por medio del Espíritu Santo lograr discernir esos agentes contaminantes que hay que evitar o sacar de nuestra vida. A veces nos preocupamos tanto por los virus que amenazan nuestro cuerpo físico, pero poco nos preocupamos por los que atacan nuestro espíritu. Y así como los virus físicos mutan, de la misma manera también mutan, podemos decirlo así, los ataques del enemigo. Así que no bajemos la guardia, volvámonos más radicales. Yo creo que eso tiene que ser la invitación del día de hoy, de volvernos más estrictos con nuestro filtro, afinar quizás nuestra visión espiritual. Bueno, principalmente es llenarnos del Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé mucho discernimiento, que nos hable claramente qué cosas debemos sacar de nuestra vida y pasar por ese proceso de purificación por medio del Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, pues Él es el quien nos da ese corazón limpio, puro, el que purifica nuestro espíritu, ¿verdad? Y sigamos el ejemplo de Daniel. Vamos a proponernos a no contaminarnos. Y esa es la enseñanza del día de hoy. Yo los invito a que ahí donde están cierren los ojos y vamos a decirle, Padre Santo, gracias por esta palabra del día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos enseñas más y nos motivas a ser más radicales. Perdónanos si hemos tomado muchas cosas a la ligera. Perdónanos si consciente o inconscientemente hemos participado en cosas que no te agradan, cosas que contaminan nuestro espíritu. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a discernir qué cosas, costumbres, si hay de pronto libros, canciones, películas, situaciones, bueno, qué debemos sacar de nuestra vida que nos está contaminando. Por favor, ayúdanos a tener un corazón sensible para identificar esos posibles agentes de contaminación y evitar que lleguen a nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque nos limpias, porque gracias, es por medio de ti que podemos recibir ese perdón, esa purificación. Tú nos limpias y te pedimos, por favor, que en este momento seas tocando nuestra vida. Perdónanos porque fallamos, porque pecamos, porque dejamos entrar muchas cosas que no son buenas para nuestra vida. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia con nosotros, por tu amor incondicional y gracias por esa obra tan maravillosa que hiciste en la cruz, porque por medio de esos sacrificios que el día de hoy podemos eh, salir de aquí con un corazón limpio, tenemos una esperanza y podemos disfrutar de esas grandes bendiciones que tiene el Padre planeado para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza y nos queremos quedar en tu divina presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.